Mi nombre es Candelaria Rivera y, a mis 32 años, he llegado a dominar el arte de traducir el lenguaje de mi familia. Te quiero, a menudo significa, necesito algo. Estoy orgulloso de ti, es el preludio de una petición. Y, somos una familia, es la justificación para casi cualquier tipo de abuso financiero. He pasado la mayor parte de mi vida adulta siendo una experta traductora y, por desgracia, también la principal patrocinadora. Aquella noche de finales de noviembre, el aire en la casa de mis padres ya estaba impregnado con el aroma de la manipulación que se cocina a fuego lento. Olía a pino artificial del árbol que habían desempolvado demasiado pronto, a la carne mechada que mi madre, Eulalia, solo preparaba en ocasiones especiales o cuando el favor que estaba a punto de pedir superaba las 6 cifras. Y sobre todo, olía a esa calma tensa, a ese silencio expectante que precede a una emboscada cuidadosamente planeada. Estábamos en el comedor, una habitación atrapada en los años 90 con sus muebles de caoba y sus vitrinas llenas de porcelanas que nadie tocaba. Mi padre, Silvestre, un hombre cuya principal estrategia en la vida era hacerse invisible, tenía la mirada fija en el noticiero de la televisión. El volumen estaba tan bajo que las tragedias del mundo se reducían a un murmullo, un ruido de fondo para el drama doméstico que estaba a punto de estallar. Mi hermano menor, Dionisio, de 26 años, era la antítesis de mi padre. Él no buscaba la invisibilidad, sino el centro de atención perpetuo. Se movía en su silla con una energía incontenible, una mezcla de nerviosismo y arrogancia. Era el príncipe heredero de un imperio de sueños, un hombre convencido de su propia genialidad, a pesar de la abrumadora evidencia en contrario. Siempre tan ocupada, mija, dijo mi madre de repente, mientras servía la ensalada. Su voz era dulce, pero sus palabras eran pequeños dardos. Nunca tienes tiempo para tu pobre madre. El trabajo te consume. El trabajo paga las cuentas, mamá, respondí, mi tono más seco de lo que pretendía. La cena transcurrió en ese campo minado de indirectas y cumplidos envenenados. Finalmente, cuando el postre ya estaba servido, Eulalia dejó sus cubiertos sobre el plato con una delicadeza ensayada. Era la señal. El telón se alzaba. Bueno, carraspeó, captando la atención de todos. Ahora que estamos tan a gusto, en familia, Dionisio tiene algo muy emocionante que contarnos. Dionisio, como un actor esperando su entrada, se levantó con una sonrisa ensayada. Conectó su laptop a la televisión, y la pantalla parpadeó antes de mostrar una diapositiva con un título en una tipografía que simulaba neón, Mezcalería, el alquimista, un concepto revolucionario. La presentación fue un desfile de absurdos. Diapositivas con fotos de alta resolución robadas de Pinterest de bares en Tulum y Oaxaca. Gráficos de pastel hechos en Paint que supuestamente representaban el crecimiento exponencial del mercado artesanal. Frases de gurús de Instagram sobre curar experiencias y monetizar pasiones. Dionisio hablaba con la elocuencia de un vendedor de coches usados, usando palabras como sinergia, disruptivo y ecosistema. Mi mente de analista financiera no podía evitarlo. Mentalmente, empecé a desmantelar su fantasía. Diapositiva 5, ubicación premium en La Condesa. Mentalmente calculé, renta de local de 150 metros cuadrados, mínimo 120,000 pesos al mes. Depósito, guante, licencias, ya íbamos por $500,000 antes de comprar un solo maguey. Diapositiva 8, diseño de interiores por artista emergente. Traducción, contratar a uno de sus amigos igualmente desempleados por una cifra inflada que se dividirían entre ellos. Diapositiva 12, carta exclusiva de mezcales silvestres. Traducción, lotes de producción minúscula con precios de importación, márgenes de beneficio ridículos y una cadena de suministro inexistente. La idea, concluyó, no es vender alcohol. Es vender un estilo de vida. Es un templo para el agave. Mi padre fue el primero en romper el silencio. Impresionante, hijo. Realmente impresionante. Tienes una gran visión. Tiene más que visión, intervino mi madre, y en ese preciso instante, sus ojos, oscuros y penetrantes, se encontraron con los míos. La verdadera función de la noche se reveló. Tiene un plan.
Y para ejecutar ese plan, necesitamos una pequeña inversión familiar. Sentí un escalofrío. El mismo escalofrío que sentía cada vez que la palabra familia se usaba como sinónimo de mi cuenta bancaria. Candelaria, continuó, su voz ahora un susurro conspirador. Tú eres tan brillante, tan organizada. Eres la única que puede entender la magnitud de este proyecto. Hemos estado pensando, serías la garante perfecta para el préstamo. ¿Préstamo?, pregunté, mi voz apenas un hilo. Dionisio, con un movimiento triunfal, pasó a la última diapositiva. No había gráficos ni fotos. Solo un número, enorme, blanco sobre un fondo negro. $3,000,000.00 MXN. 3 millones de pesos. La cifra pareció saltar de la pantalla y golpearme en el pecho, dejándome sin aire. Era mi vida entera, destilada en un número. 10 años de levantarme antes del amanecer, de comer en mi escritorio, de posponer vacaciones, de decir no a pequeños lujos para poder construir un futuro. Mi futuro. No es una petición, Cande, dijo mi madre, su tono endureciéndose al ver mi expresión. Es una oportunidad para que inviertas en el futuro de tu hermano. En el futuro de la familia. Silvestre finalmente apagó la televisión, sumiendo la escena en un silencio denso y expectante. Los tres me miraban, un jurado unánime que ya había dictado su veredicto. Logré decir, buscando las palabras. ¿Cuál es el plan de retorno de inversión? ¿Has considerado los costos operativos, los márgenes, el punto de equilibrio? Dionisio resopló. Ay, Cande, siempre tan negativa. Esas son trivialidades. Lo importante es la visión. Las trivialidades son las que llevan un negocio a la quiebra, repliqué. Tu hermana solo está siendo cuidadosa, es su trabajo, dijo mi padre, aunque su tono implicaba que mi trabajo era un obstáculo para la grandeza familiar. Tragué saliva, sintiéndome acorralada. Necesito tiempo para revisar los documentos. Fue la única defensa que se me ocurrió, una delgada barricada de lógica contra un ataque de pura emoción y descaro. Pero en sus ojos, vi que no lo consideraban una deliberación. Era simplemente el último trámite burocrático antes de que yo firmara mi propia sentencia financiera. El viaje en coche de vuelta a mi departamento fue un descenso a las catacumbas de mi propia historia familiar. Las calles de la Ciudad de México, normalmente un caos vibrante, se desdibujaban tras el parabrisas, transformándose en un proyector de recuerdos. Cada semáforo en rojo era una pausa para contemplar otra pieza de mi museo personal de sacrificios. La primera pieza de la exposición era un fantasma en mi memoria, un viaje a Berlín. Durante mi último año de universidad, gané una prestigiosa beca para un programa de verano de análisis económico en Alemania. Era una oportunidad única, un trampolín para mi carrera. Lo anuncié en la cena, mi corazón latiendo con una mezcla de orgullo y terror. La reacción fue gélida. ¿3 meses?, dijo mi madre, con el ceño fruncido. ¿Y qué va a hacer tu hermano sin ti? Te va a extrañar muchísimo. Mi padre añadió, además, te necesitamos aquí, Candelaria, para ayudar con las cosas de la casa. Dionisio, por supuesto, hizo un berrinche, acusándome de ser una egoísta que lo abandonaba. Una semana de manipulación implacable fue suficiente. Renuncié a la beca. Les dije a mis profesores que había surgido un problema familiar. La verdad era que mi familia era el problema. Ese verano, mientras mis compañeros publicaban fotos desde el muro de Berlín, yo ayudaba a Dionisio a prepararse para un examen de admisión a una escuela de arte que nunca aprobó. El recuerdo se disolvió y fue reemplazado por otro, provocado por el reflejo de las luces de neón en el charco de una calle. El lienzo. Mi cuadro de la Huasteca Potosina. Aún podía sentir la textura de la pintura bajo mis dedos, el olor a óleo y trementina. Cuando lo vendí para pagar la estupidez de Dionisio con el coche, una parte de mí se secó. El comprador, un hombre mayor y amable, me miró con tristeza. Es una pena que el arte tenga que pagar las deudas de la vida, me dijo. No deje que esto apague su don.
Pero lo hizo. La creatividad necesita un espacio seguro para florecer, y mi vida era un campo de minas emocional. Al llegar a mi edificio, el guardia de seguridad me saludó con una inclinación de cabeza. Buenas noches, señorita Candelaria. Aquí, en mi pequeño universo, yo era, señorita Candelaria. En casa de mis padres, era simplemente, Cande, la abreviatura de una herramienta multiusos. Subí en el ascensor, y el silencio me envolvió como una manta. Mi departamento era mi fortaleza. Minimalista, ordenado hasta el extremo, cada cojín en su ángulo correcto, cada libro alineado. Era un espacio donde todo estaba bajo mi control, un contraste deliberado con el caos impredecible de mi familia. Encendí mi computadora. El zumbido familiar era el único sonido en la habitación. Navegué hasta una carpeta oculta, protegida por una contraseña que era una combinación de números primos y el nombre de una oscura economista del siglo XIX. Dentro, el solitario archivo, abuso financiero, XLSX. Lo abrí. La cuadrícula de celdas se iluminó, un monumento digital a mi explotación. Cada fila era una historia, un pequeño sacrificio. No eran solo números, eran fragmentos de mi vida. 15 de marzo de 2018, préstamo, para curso de DJ, abandonado, $15,000. Recuerdo el ruido infernal de sus prácticas en el garaje durante 2 semanas antes de que decidiera que la música electrónica era demasiado comercial. 22 de agosto de 2019, pago de tarjeta de crédito de Dionisio, límite excedido, $28,500. Recuerdo la llamada humillante del banco y la cara de mi hermano, sin una pizca de remordimiento, diciendo, es que vi una chamarra de piel increíble, era una inversión en mi imagen. 12 de mayo de 2021, reparación de su coche tras, pequeño incidente, $42,000. El pequeño incidente fue intentar saltar un camellón, para un cortometraje. El coche era el que le habían regalado mis padres por su cumpleaños. 18 de noviembre de 2022, gastos médicos urgentes, $35,000. Apendicitis. ¿Por qué lo pagué yo? Porque mis padres habían decidido no pagarle un seguro de gastos médicos mayores. Él es joven y sano, estirar el dinero, había dicho mi padre. Recuerdo el olor a antiséptico del hospital, la preocupación genuina que sentí por él y la forma en que, una semana después, me pidió dinero para ir a un festival de música. Y así, fila tras fila, la historia se repetía. Mi trabajo duro financiando su pereza. Mi responsabilidad cubriendo su imprudencia. La suma total en la parte inferior de la hoja de cálculo había aumentado desde la última vez que la revisé. Ahora ascendía a $412,450. Casi $500,000 que se habían desvanecido en el agujero negro de la mediocridad de mi hermano, con la bendición de mis padres. Esta vez, sin embargo, era diferente. Los 3 millones no eran una reparación o un capricho. Eran mis cimientos. Eran los ladrillos con los que había construido, con sangre y sudor, un muro entre mi presente y el futuro precario que mis padres parecían destinados a legarme. Querían que yo misma derribara ese muro, que les entregara las llaves de mi futuro y me quedara a la intemperie con ellos. Cerré la laptop con un golpe seco. El sonido resonó en el apartamento silencioso. Me levanté y fui a la cocina a servirme un vaso de agua. Mi mano temblaba ligeramente. No era miedo. Era una furia fría, una claridad cristalina. El Museo de Sacrificios había recibido su última pieza. Era hora de clausurarlo, de tapiar las puertas y de incendiar el edificio hasta los cimientos. La sutileza nunca ha sido el fuerte de mi familia. Tras mi respuesta evasiva, activaron un protocolo de acoso que perfeccionaron durante décadas. Se convirtió en una guerra de desgaste, una campaña diseñada para erosionar mi voluntad hasta que no quedara nada más que un sí exhausto. Mi madre, Eulalia, era la general de campo. Su estrategia principal era la ofensiva telefónica. La primera llamada del día solía llegar a las 8:30 de la mañana, justo cuando estaba intentando concentrarme en los informes del mercado asiático.
Hola, mi vida, ¿cómo amaneciste? Comenzaba con una dulzura empalagosa. Solo llamaba para saludarte, para que no pienses que tu madre no se acuerda de ti. Hola, mamá. Estoy bien, un poco ocupada, respondía yo, manteniendo el tono profesional. Ay, siempre tan ocupada, suspiraba ella. Bueno, no te quito el tiempo. Solo quería decirte que tu hermano ya hizo un borrador del menú de la mezcalería. Tiene un talento. Deberías verlo. Le está poniendo tanto corazón a esto, Cande. Sería una verdadera tragedia que su sueño se viera truncado por un simple trámite bancario. Clic, fin de la primera salva. La segunda llamada llegaba a la hora de la comida. Para entonces, la dulzura se había agriado. Candelaria, he estado pensando en tu actitud, comenzaba, sin preámbulos. No es normal que una hermana no se alegre por el progreso de su hermano. ¿Sabes lo que la gente va a decir? Van a decir que tienes envidia, que como a ti te ha costado trabajo, no quieres que a él se le den las cosas. ¿Eso es lo que quieres que piensen? Mamá, te dije que lo estoy pensando, es una cantidad de dinero muy grande, intentaba defenderme. El dinero, replicaba ella, su voz subiendo de tono. Parece que es lo único que te importa. Te has vuelto fría, calculadora. ¿Dónde quedó la niña dulce que criamos? Dionisio, el príncipe en cuestión, prefería la guerra de guerrillas a través de WhatsApp. Su táctica era una mezcla de arrogancia y victimismo. Un día me enviaba un artículo sobre jóvenes emprendedores que cambiaron el mundo, con el comentario, para que te inspires, emoticono cara guiñando. Al día siguiente, publicaba un estado pasivo-agresivo, es triste cuando tu propia familia no cree en tu potencial. La ofensiva alcanzó su punto álgido cuando me envió una foto de sí mismo mirando melancólicamente por una ventana, con el pie de foto, aquí, soñando con lo que podría ser, si tan solo tuviera el apoyo que merezco. El impacto de esta campaña empezó a notarse en mi trabajo, mi único refugio. Me costaba mantener la concentración. Leía y releía los mismos párrafos sin entenderlos. Mi mente era un campo de batalla. Un día, mi jefe, el señor Morales, un hombre normalmente amable pero increíblemente perspicaz, me llamó a su oficina. Candelaria, ¿está todo bien?, me preguntó, señalando un informe sobre mi escritorio. Hay un par de errores de cálculo en la proyección del último trimestre. No es propio de ti. Sentí una oleada de calor y vergüenza. Lo siento, señor Morales. He estado un poco distraída últimamente. Lo corregiré de inmediato. Tómate tu tiempo, dijo, su mirada suavizándose. Pero si hay algo que te preocupa, sabes que tienes mi confianza. No queremos perder a nuestra mejor analista por un bache personal. Salí de su oficina con el corazón encogido. Estaban logrando su objetivo. Su caos estaba empezando a contaminar mi orden, su disfunción estaba saboteando mi competencia. Me sentía débil, vulnerable. La ofensiva culminó un sábado por la mañana. El teléfono sonó y era mi madre. Supe que era el ataque final porque su voz estaba rota por un llanto que sonaba a la vez ensayado y genuino. No sé qué hemos hecho mal contigo, Candelaria, sollozaba, las palabras entrecortadas por gemidos. Tu padre está desolado. No come, no duerme. Dice que hemos criado a una hija egoísta. Yo le digo que no, que nuestra Cande no es así, pero ya no sé qué pensar. Mamá, por favor, no empieces, supliqué. Vas a destruir a esta familia, gritó, el llanto convirtiéndose en una acusación. Dionisio está deprimido, no quiere salir de su cuarto. Tu padre y yo estamos enfermos de la preocupación. Todo esto por tu maldito dinero. ¿Es que vale más que nosotros? Colgué el teléfono, mi mano temblaba tanto que apenas pude acertar a ponerlo en la base. Me quedé de pie en medio de mi sala, el silencio zumbando en mis oídos. Ya no sentía rabia, solo un vacío helado. Me habían empujado al borde del precipicio.
Me habían dejado claro que mi única opción para ser considerada parte de la familia era el sacrificio total. Era firmar, o ser una paria. Y estaban dispuestos a destruir mi paz mental para asegurarse de que tomara la decisión correcta. En medio del bombardeo emocional, cuando sentía que las paredes de mi propia vida se cerraban sobre mí, llegó un correo electrónico. No era de mi madre, ni de mi hermano, ni de ningún miembro del clan Rivera. El remitente era Fabiola Vargas, directora de Recursos Humanos para Europa. El asunto: seguimiento, posición de gerente de análisis financiero, Madrid. Mi corazón, que llevaba semanas latiendo al ritmo de la ansiedad, dio un salto. Hacía casi 6 meses que había recibido la oferta. Era el resultado de un proceso de selección interno, un reconocimiento a 10 años de dedicación. Un puesto de mayor responsabilidad, un sueldo que me permitiría vivir cómodamente en una de las capitales más vibrantes de Europa y, sobre todo, 6.000 kilómetros de distancia. En su momento, había sucumbido al miedo. La voz de mi madre en mi cabeza: ¿y nosotros qué? ¿Nos vas a abandonar?, había sido más fuerte que mi propia ambición. Dije que necesitaba tiempo para considerar el impacto familiar. Era un eufemismo para necesito reunir el coraje para enfrentarme a mi familia. Un coraje que no tuve. Abrí el correo con una mezcla de esperanza y temor. Fabiola, con la eficiencia que la caracterizaba, iba directa al grano. El puesto seguía vacante, la reestructuración se había retrasado, pero ahora se reactivaba. La oferta seguía sobre la mesa. Entendemos que es una gran decisión, Candelaria, escribía. Pero nos encantaría tenerte en el equipo de Madrid. Tienes hasta fin de año para darnos una respuesta definitiva. El correo era un oasis en mi desierto. Era una voz de la razón, de la profesionalidad, de un mundo donde se me valoraba por mi intelecto y mi trabajo, no por mi capacidad para firmar cheques. La decisión, que meses atrás me había parecido un nudo gordiano imposible de desatar, ahora era simple. Era una elección entre dos futuros, uno en el que era la arquitecta de mi propia vida, y otro en el que sería la eterna financiadora de los fracasos ajenos. Respondí en menos de 5 minutos. Acepté. Mi correo fue breve, profesional, pero cada letra que tecleaba se sentía como un golpe de martillo sobre los barrotes de mi jaula. En el instante en que pulsé enviar, una extraña calma me invadió. Era la calma del general que, tras semanas de asedio, decide lanzar el contraataque final y definitivo. Mi vida, a partir de ese momento, se convirtió en una operación encubierta. La primera llamada fue a una agencia inmobiliaria especializada en ventas rápidas. La segunda, a mi banco para informarme sobre transferencias internacionales. La tercera fue para reservar un boleto de avión, solo de ida, a Madrid para el 26 de diciembre. La fecha no era casual. Les daría una última Navidad, una última función en el teatro de nuestra disfunción, y luego, el telón caería para siempre. Pero la fortaleza de una vida no se construye en un día, y las cadenas de una vida no se rompen sin dolor. La duda, esa insidiosa enemiga, me asaltó una noche, en la soledad de mi apartamento. Estaba empacando mis libros, el olor a papel viejo llenando el aire, cuando mi teléfono vibró. Era una notificación de Facebook, recuerdos de hace 5 años. La abrí. Era una foto de una comida familiar. Estábamos todos, sonriendo a la cámara. Incluso yo parecía feliz. Recordé ese día. Fue el cumpleaños de mi padre. Por un breve instante, fuimos una familia normal. Hubo risas, regalos, un pastel. Me senté en el suelo, rodeada de cajas a medio llenar, y me puse a ver fotos antiguas en mi teléfono. Buscaba desesperadamente una prueba, una evidencia de que el amor que sentía por ellos no era solo una costumbre, una obligación. Buscaba una razón para quedarme. Una foto de Dionisio y yo de niños, abrazados. Una de mi madre y yo cocinando juntas. Cada foto era una punzada de nostalgia. El pensamiento tóxico se deslizó en mi mente, ¿y si tienen razón? ¿Y si estoy siendo una egoísta? ¿Y si me voy y los pierdo para siempre y me arrepiento?
La soledad es un precio muy alto por la libertad. Mi pulgar, actuando por un impulso casi inconsciente, se movió hasta el contacto de mi madre. Estuve a punto de llamar, a punto de rendirme, de decirles que firmaría, que haría lo que fuera con tal de no sentir ese abismo de soledad abriéndose a mis pies. Fue entonces cuando mi mirada tropezó con la postal de la Puerta de Alcalá que usaba como separador de libros. La cogí. La luz dorada sobre la piedra, el cielo azul, la gente paseando. Representaba todo lo que anhelaba, belleza, historia, pero sobre todo, una paz anónima. La libertad de ser simplemente una persona más en el mundo, no la salvadora designada de una familia. Y entendí. La felicidad en esas fotos era real, pero era momentánea. Era la excepción, no la regla. La regla era la transacción, la manipulación, el sacrificio. El amor que ellos me ofrecían era condicional. Mi libertad, en cambio, no podía serlo. Borré el número de la pantalla de mi teléfono. Apagué el dispositivo. Me levanté y seguí empacando. La duda se había ido. En su lugar, había una resolución fría y dura como el acero. No estaba abandonando a mi familia. Me estaba salvando a mí misma. La llamada de mi madre llegó el 23 de diciembre, puntual como la muerte. Su voz, después de varios días de un silencio estratégico que buscaba aumentar mi ansiedad, era una caricia de seda, un instrumento perfectamente afinado para el golpe de gracia. Hola, Cande, mi vida, comenzó, su tono rebosante de una calidez que yo sabía artificial. Sé que hemos estado un poco tensos últimamente, pero ya viene la Nochebuena y no quiero que nada empañe estas fechas tan especiales. Tu padre y yo queremos que vengas a cenar mañana. Sin hablar de negocios, sin presiones. Solo para estar en familia, como debe ser. Para que recordemos lo que es importante. Cada palabra era una pieza de cebo en una trampa perfectamente visible. La tregua navideña era la excusa para arrinconarme en su territorio, rodeada de la parafernalia sentimental de la Navidad, donde un no parecería un acto de crueldad monstruosa. Pero yo ya no era la presa asustada. Era la cazadora que se adentraba voluntariamente en la guarida del depredador. Claro, mamá. Me encantaría, respondí, modulando mi voz para que sonara aliviada, agradecida. Me parece una idea maravillosa. Ya estaba empezando a sentirme un poco sola. Pude oír su suspiro al otro lado de la línea, un pequeño sonido de triunfo. La oveja descarriada volvía al redil. Perfecto, mi amor. Te esperamos a las 9. No sabes qué feliz me haces. Verás qué noche tan bonita vamos a pasar. Colgué y me quedé mirando el teléfono. La función estaba programada. Mi papel estaba escrito. Solo quedaba la ejecución. Hice una llamada más, una adición de último minuto al guión que ellos no esperaban. Tío Benigno, dije cuando descolgó. La voz de mi tío, el hermano menor de mi padre, siempre sonaba un poco cansada, como la de un hombre que ha visto demasiado pero ha decidido hablar poco. Era mecánico, un hombre de manos callosas y una honestidad brutal que contrastaba con la pomposidad de mi familia. Voy a ir a cenar a casa de mis padres mañana por Nochebuena. Me gustaría mucho que vinieras también. Hubo un silencio más largo de lo habitual. Podía imaginármelo al otro lado, secándose la grasa de las manos con un trapo, su ceño fruncido. ¿Estás segura, Candelaria? ¿Sabes cómo se ponen las cosas allí en estas fechas? Lo sé, tío. Precisamente por eso necesito que estés, dije, y mi voz se quebró un poco, esta vez de verdad. Necesito que haya un testigo. La palabra, testigo, se quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. No hizo más preguntas. Comprendió perfectamente. Allí estaré a las 9, fue todo lo que dijo. No necesitaba más. No buscaba un caballero andante, solo un par de ojos que no estuvieran cegados por la codicia o la manipulación. La noche siguiente, la del 24 de diciembre, me preparé para la guerra como si me preparara para una gala. Elegí un vestido rojo oscuro,
un color que evocaba tanto la festividad como la sangre. Me maquillé con una precisión quirúrgica, delineando mis ojos para que mi mirada pareciera más firme, pintando mis labios para que mis palabras sonaran más cortantes. No era una armadura, era un disfraz. El disfraz de la Candelaria que ellos esperaban ver, para que no sospecharan nada hasta el final. En mi bolso de mano, junto a un labial para retoques y un frasco de analgésicos para la inevitable migraña, llevaba 2 carpetas idénticas de cuero negro. Una contenía la propuesta de préstamo del banco, la que ellos esperaban que firmara. La otra contenía mi verdadera y última palabra. La cena estaba servida. Y el plato principal era la venganza. La casa de mis padres era un escenario. Cada detalle estaba calculado para evocar una nostalgia artificial y ejercer la máxima presión emocional. El árbol de Navidad, sobrecargado de adornos dorados y rojos, parpadeaba frenéticamente. Villancicos instrumentales sonaban desde un altavoz oculto, una banda sonora empalagosa para el drama que se avecinaba. El olor a pavo y a vino caliente lo impregnaba todo, un intento de crear una atmósfera de hogar que se sentía completamente hueca. Mi madre me recibió en la puerta con un abrazo tan apretado que me cortó la respiración. «Mi vida». «Qué bueno que viniste», exclamó para que todo el vecindario la oyera. «Pasa, pasa, estás en tu casa». Mi padre me dio una palmada en la espalda, un gesto torpe que pretendía ser afectuoso. Dionisio, vestido con una camisa de seda que seguramente costó más que mi factura de la luz, me guiñó un ojo. «¿Trajiste tu pluma de la suerte?», bromeó. La broma me revolvió el estómago. La llegada de mi tío Benigno, puntual como un reloj suizo, desequilibró ligeramente su coreografía. Lo saludaron con una cortesía fría, visiblemente molestos por su presencia. Él simplemente asintió, me dedicó una mirada rápida y cargada de significado, y se sentó en un rincón del sofá, convirtiéndose en un observador silencioso. La cena fue una clase magistral de conversación evasiva. Se habló del tráfico, del frío inusual, de la última serie de Netflix. Mi madre no paraba de llenar mi copa de vino, una táctica clásica para bajar las defensas. Yo comía despacio, masticando cada bocado con una calma que no sentía, estudiando sus rostros, sus gestos, sus sonrisas falsas. Eran actores consumados en la obra de su propia vida. El final del plato principal marcó el final de la tregua. Mi madre retiró los platos y, en lugar de traer el postre, se dirigió al aparador. Mi padre, como si siguiera una señal invisible, se levantó y caminó hacia la puerta de la entrada. El sonido del cerrojo al girar fue brutalmente alto en la atmósfera cargada. «Para que no entren corrientes de aire», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. La trampa se había cerrado. Mi madre regresó a la mesa. En sus manos no traía un pastel, sino la carpeta de plástico con los documentos del préstamo. La deslizó sobre el mantel de lino con un susurro siniestro. Se detuvo justo delante de mí. «Candelaria», dijo mi padre, su voz adoptando un tono solemne, el tono del patriarca a punto de dictar sentencia. «Hemos sido muy pacientes. Hemos respetado tu necesidad de pensar. Pero la Navidad es un tiempo de unidad y de generosidad. Se acabó el tiempo. Creemos que ya has tenido suficiente tiempo para revisar los números», añadió mi madre, su voz afilada. «La decisión es esta noche. Aquí. Ahora». Mi tío Benigno se aclaró la garganta, un pequeño sonido de protesta que fue ignorado por completo. Dionisio se inclinó sobre la mesa, sus ojos fijos en mí, brillando con una mezcla de impaciencia y codicia. «Es mi futuro el que está en juego, Cande. Es el futuro de la familia. No puedes ser tan egoísta». Sentí un nudo en la garganta, una presión en el pecho. Las lágrimas, esas viejas traidoras, comenzaron a brotar. No eran lágrimas de tristeza, sino de pura e impotente rabia. Lloré en silencio, mi cuerpo sacudido por pequeños espasmos. Vi sus rostros a través del velo de mis lágrimas. En ellos no había compasión, solo la dura satisfacción de ver a su objetivo finalmente quebrado. Entonces,
mi madre pronunció las palabras que sabía que llegarían, el golpe de gracia de su arsenal emocional. Su voz era fría, precisa, cada sílaba diseñada para herir. O entregas tus 3 millones para el bar de tu hermano, o dejarás de ser nuestra hija. El ultimátum. La elección final. Mi dinero o mi alma. Mi futuro o mi familia. Miré a mi tío Benigno. Él negó lentamente con la cabeza, sus ojos llenos de una tristeza infinita. Comprendió que habían cruzado una línea de la que no había retorno. Mis lágrimas no significaron nada para ellos. Eran, en el mejor de los casos, una molestia, en el peor, la confirmación de su poder sobre mí. Mi padre me acercó un bolígrafo, un Montblanc que él mismo se había regalado con el dinero que yo le presté para una emergencia, el año anterior. Firma, Candelaria. Acabemos con este drama. Seamos una familia otra vez. Hubo un silencio largo y pesado. Solo se oía mi respiración entrecortada. Levanté la mano temblorosa. La acerqué al bolígrafo. Ellos sonrieron, un rictus de victoria en sus labios. Y entonces, hice lo que nadie en esa habitación podría haber anticipado. Retiré la mano. Me sequé las lágrimas con una brusquedad deliberada. Mi columna se enderezó. Levanté la cabeza y los miré, uno por uno, directamente a los ojos. Mi voz, cuando hablé, era tan fría y tranquila que me sorprendió a mí misma. Acepto. La palabra quedó suspendida en el aire. La confusión se reflejó en sus rostros. Acepto, repetí, con más fuerza, saboreando el poder de su desconcierto. Tienen razón. La familia es lo primero. Seré su garante. La transformación fue instantánea y grotesca. La tensión se desvaneció, reemplazada por una euforia ruidosa. Dionisio soltó un grito de alegría. Mi madre rompió a llorar, esta vez con lágrimas de un alivio triunfante. Mi padre corrió a la cocina y regresó descorchando una botella de sidra, el corcho golpeando el techo. Sabía que entrarías en razón, mi amor, exclamó mi madre, rodeándome con sus brazos en un abrazo que se sentía como una jaula. Sabía que en el fondo de tu corazón, el amor por tu familia era más fuerte que cualquier cosa. Me dejé abrazar, inmóvil, contando los segundos. Les permití celebrar. Les permití creer que habían ganado. Porque la victoria, cuando es inmerecida, es el preludio de la más humillante de las derrotas. La sidra barata burbujeaba en las copas, un símbolo perfecto de su victoria de pacotilla. Mi padre propuso un brindis. Por la familia. Y por el futuro éxito de El alquimista. Chocaron sus copas con estrépito. Mi tío Benigno sostuvo la suya, pero no bebió. Sus ojos no se apartaban de mí, llenos de una interrogante silenciosa. Esperé a que el primer sorbo de su triunfo les llegara a la garganta. Me alegro de que estemos todos tan contentos, dije, mi voz serena cortando su celebración como un cuchillo. Se hizo el silencio. Me miraron, esperando que continuara con alguna declaración de lealtad familiar. Porque, ya que oficialmente vamos a ser socios, hay unas pequeñas condiciones que debemos discutir. La sonrisa de mi madre se congeló. ¿Condiciones? Creí que ya habíamos acordado todo. Acordamos el, ¿qué, mamá? No el, ¿cómo?, respondí. Me incliné con una calma deliberada y tomé mi bolso del suelo. Saqué la segunda carpeta, la de cuero negro. La puse sobre la mesa con un sonido seco y definitivo que silenció hasta los villancicos de fondo. Este es nuestro acuerdo de sociedad. Abrí la carpeta. El documento dentro era grueso, impreso en papel de alta calidad, con el logo de uno de los despachos de abogados más caros de la ciudad en el encabezado. Las condiciones son muy sencillas y están diseñadas para proteger la inversión de todos, expliqué, adoptando el tono profesional que usaba para presentar resultados trimestrales. Punto número 1. A cambio de mi garantía personal de 3 millones de pesos, yo, Candelaria Rivera, figuraré como accionista mayoritaria del negocio, con el 80% de la propiedad y control total del Consejo de Administración.
La cara de Dionisio pasó del rojo de la euforia al blanco de la incredulidad. Espera un momento. El concepto, la idea, todo es mío. Las ideas son etéreas, Dionisio. El capital es tangible. Y el capital, en este caso, lo pongo yo, repliqué sin inmutarme. Punto número 2. Tú, como gerente de operaciones, recibirás un sueldo mensual de 30.000 pesos, sujeto a una revisión trimestral basada en objetivos de rendimiento claros y medibles. Cualquier decisión de compra, contratación o estrategia que exceda los 10.000 pesos deberá ser aprobada por mí, por escrito. Eso es ridículo. No seré tu empleado, gritó, poniéndose de pie de un salto. Siéntate, Dionisio, siseó mi padre, su rostro una máscara de furia contenida. Ignoré la interrupción. Y punto número 3, dije, bajando la voz para forzarlos a inclinarse y escuchar. La condición final, una simple formalidad para asegurar la confianza mutua. Para proteger mi inversión contra cualquier eventualidad, esta garantía necesita, a su vez, una garantía colateral. Por lo tanto, ustedes, Eulalia y Silvestre Rivera, como muestra de su fe en el proyecto, firmarán esta noche la cesión de los derechos de propiedad de esta casa a mi nombre. El título me será transferido y se mantendrá como mi propiedad hasta que el préstamo bancario sea liquidado en su totalidad. El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír el zumbido del refrigerador en la cocina. Fue un silencio de shock puro, de una realidad que se desmoronaba. ¿Estás loca?, susurró finalmente mi madre, su voz temblorosa. ¿Quieres quedarte con nuestra casa? ¿La casa donde creciste?, gritó mi padre, su cara congestionada. Levanté la mirada del documento y los observé, uno por uno. Estoy siendo una mujer de negocios prudente, respondí, mi voz tranquila pero afilada como el acero. No quiero su casa. Quiero su compromiso. Si ustedes están tan seguros del éxito de Dionisio como exigen que yo lo esté, entonces no tienen absolutamente nada que temer. Es solo un papel, ¿verdad? Una simple formalidad para demostrar que todos estamos en el mismo barco. La trampa se había cerrado. Pero no era yo quien estaba dentro. Les había ofrecido un espejo, y la imagen que les devolvía era la de su propia hipocresía, de su propia y miserable codicia. La explosión fue, irónicamente, silenciosa al principio. Fue una implosión de rostros que se contraían, de ojos que se abrían con horror y de mandíbulas que se apretaban con furia. La fachada de la familia unida, del amor incondicional, se había pulverizado en un instante, revelando los cimientos podridos que había debajo. Eres una víbora, siseó mi madre, levantándose de la silla, sus manos temblando. Una desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti, de todos los sacrificios. ¿Sacrificios?, pregunté, y una risa amarga, un sonido que no sabía que era capaz de producir, escapó de mis labios. ¿Te refieres al sacrificio de vender mi único cuadro para pagar las deudas de tu hijo? ¿O al sacrificio de renunciar a una beca en el extranjero para que él no se sintiera abandonado? ¿A cuáles de mis sacrificios te refieres exactamente, mamá? Porque he perdido la cuenta. Siempre me has tenido envidia, gritó Dionisio, señalándome con un dedo acusador. No soportas que yo tenga visión y talento, y que tú solo seas una aburrida con dinero. Tienes razón, le dije, y mi calma pareció desarmarlo más que cualquier grito. Tú tienes la visión, y yo tengo el dinero. Y he aprendido, a un costo muy alto, que nunca deben mezclarse. Al menos, no en esta familia. Me levanté de la silla, mi movimiento fue fluido, sin prisa. Comencé a recoger mis cosas, mi bolso, mi abrigo. No voy a firmar nada, dijo mi padre, su voz un gruñido bajo. Y tú no vas a conseguir ni un centavo más de nosotros. Ni nuestra casa, ni nada. Nunca quise su casa, papá. Nunca quise su dinero, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Solo quería una cosa esta noche. Una respuesta. Quería saber si su fe en Dionisio era tan grande como para arriesgar algo, cualquier cosa, además de mi futuro. Quería saber si su amor era un apoyo o simplemente una factura que me pasaban a mí. Y ya tengo mi respuesta.
Su silencio y su indignación son la respuesta más clara que podría desear. Saqué mi teléfono del bolso, un gesto que pareció congelarlos a todos. Lo desbloqueé y lo deslicé sobre la mesa, con la pantalla hacia ellos. Mostré el primer documento, el contrato de compraventa de mi departamento, firmado y sellado por el notario 2 días antes. Luego, con un movimiento del pulgar, pasé al segundo, el correo electrónico con membrete de mi empresa, confirmando mi traslado y promoción a la oficina de Madrid. Y finalmente, el tercero, la confirmación de mi vuelo, asiento 14A, con salida el 26 de diciembre a las 7 de la mañana. Les di una oportunidad, dije en voz baja, mi voz resonando en la habitación silenciosa. Les ofrecí un trato de negocios justo, una sociedad real basada en riesgos compartidos. Pero ustedes no querían una socia. Querían una patrocinadora. Querían una red de seguridad sin fondo. Y esta noche, esa red se ha roto. Me di la vuelta para irme. Fue entonces cuando mi madre corrió hacia mí, intentando agarrarme del brazo. No te atrevas a irte. No puedes hacernos esto. Pero antes de que pudiera tocarme, una figura se interpuso entre nosotras. Mi tío Benigno. Se había levantado sin hacer ruido y ahora estaba de pie, grande y sólido como una roca. Ya basta, Eulalia, dijo, su voz tranquila pero con un filo de acero que nunca le había escuchado. Déjala en paz. La han desangrado durante 30 años. Se acabó el juego. Me puso una mano firme en el hombro, un gesto de protección y validación que valía más que 1000 palabras. Yo te llevo al aeropuerto, Candelaria. Vámonos de aquí. Salimos de la casa. Cerré la puerta tras de mí sin mirar atrás. El sonido de los gritos y las acusaciones que estallaron dentro fue ahogado por la madera sólida. Mientras caminábamos hacia el coche de mi tío, el aire frío de la noche de diciembre me golpeó la cara. Olía a pólvora quemada y a libertad. Sabía, con una certeza absoluta, que no importaba a dónde fuera, nunca más volvería a sentirme atrapada. Han pasado 6 meses. El sol de la tarde madrileña se derrama sobre mi pequeño balcón, calentando las hojas de un geranio que, contra todo pronóstico, he conseguido mantener con vida. Abajo, en la calle, el murmullo de la vida cotidiana, risas en una terraza, el paso apresurado de unos tacones, la melodía lejana de un acordeón, teje una banda sonora para mi nueva existencia. Es una existencia deliciosamente anónima. Mi vida aquí ha encontrado un ritmo tranquilo y propio. El trabajo es un desafío constante que me exige lo mejor de mí, pero de una manera que me estimula, no que me drena. Mis compañeros de la oficina de Madrid son profesionales brillantes de todas partes del mundo. Hablamos de mercados emergentes y de estrategias de mitigación de riesgos, no de préstamos familiares ni de sueños rotos. Me respetan por mi mente, no por mi cartera. Los fines de semana son míos. Completamente míos. Me he perdido en los pasillos infinitos del Museo del Prado, he pasado tardes enteras leyendo en el Parque del Retiro, he aprendido a distinguir entre un buen vermut y uno malo. He vuelto a pintar. En un rincón de mi sala, hay un caballete con un lienzo a medio terminar. Es una vista de la Puerta de Alcalá, la misma de la postal, pero mi versión no es dorada y tranquila. Es vibrante, llena de colores audaces y pinceladas enérgicas. Es un poco caótica, pero se siente viva. Se siente como yo. Hace unas semanas, recibí una alerta de mi servicio de monitoreo de crédito. Un intento de consulta por parte de un banco en México para abrir una tarjeta de crédito a mi nombre había sido bloqueado, gracias a la alerta de fraude que activé antes de irme. Sonreí. Parece que la necesidad, o quizás solo el hábito, es difícil de erradicar. Borré la notificación. Mi única conexión con mi vida anterior es mi tío Benigno. Hablamos por videollamada cada 2 domingos. Me cuenta cosas triviales del taller, del barrio. Nunca le pregunto por ellos, y él nunca los menciona. Es un pacto de silencio que ambos respetamos. Sé que Dionisio nunca abrió su mezcalería. Sé que la casa familiar no fue puesta en venta. Sé que siguen allí,
atrapados en la misma dinámica de siempre, solo que sin su principal fuente de financiación. No siento alegría por ello, solo una indiferencia tranquila, la misma que se siente al pasar por la casa de unos extraños. A veces, por la noche, cuando la ciudad se calma, pienso en esa Nochebuena. Pienso en la cara de mi madre cuando puse mi contrato sobre la mesa. Pienso en la elección que les di. Les ofrecí un trato de negocios, una oportunidad de demostrar que su fe era real. Y la rechazaron. ¿Fue mi contraoferta un acto de crueldad, una humillación innecesaria? ¿O fue la única forma de obligarlos a mirarse en un espejo, de exponer la verdad que se escondía detrás de la palabra familia? ¿Hice bien en tener un plan de escape, en no confiar en ellos ni por un segundo? Me pregunto. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar?